Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta mañana. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio como una esperanza de vida para todos aquellos que de una forma u otra estamos en estos caminos, ¿verdad? Y podemos conocer estas verdades. Vamos a tener un par de semanas, quizás algo más, estudiando este tema acerca del Evangelio, y me gustaría de que pudiéramos tomar notas acerca del mismo, porque es bueno tener al detalle lo que viene a ser el Evangelio para nuestras vidas y el deber y responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a proclamarlo, a darlo a conocer. Así que dentro de los temas que vamos a abordar en este día está ¿qué es el Evangelio? Eso es lo primero. Después veremos Jesús es el Evangelio. En tercer lugar vamos a ver cómo fue predicado por la iglesia y cómo debe de ser predicado actualmente por la iglesia. La pureza del Evangelio. Veremos también por qué una buena noticia. Vamos a ver dos atributos rápidamente de Dios. Y luego más adelante, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver acerca de las implicancias del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros encontramos esta palabra, Evangelio, en muchas partes del Nuevo Testamento. Es una palabra que no solamente corresponde al ámbito evangélico o al ámbito cristiano o al ámbito judío, sino que esta palabra evangelio viene del griego, que en la antigüedad, un término griego que en la antigüedad se utilizaba para hacer referencia a cuando un rey, un general, un líder militar llegaba a la ciudad y llegaba con buenas noticias de la victoria obtenida en el campo de batalla. Entonces, esa palabra evangelio significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. Y vuelvo y repito, se acostumbraba a utilizar cuando el hombre, el líder político militar llegaba a la ciudad anunciando esas buenas nuevas de que la victoria había sido obtenida por ese líder. Mire cómo funcionaba. Cuando ya el general, el líder iba a entrar a la ciudad, enviaba a un mensajero, enviaba a un heraldo, un representante de él, que iba delante anunciando esas buenas nuevas o esas buenas noticias de que había obtenido la victoria el líder. Entonces él iba delante y la gente se preparaba en la ciudad, salía a las plazas públicas para contemplar la llegada de ese rey, general, militar, político, lo que fuera, a contemplar cómo se le daba víctores a ese hombre por la victoria obtenida en el campo de batalla. Entonces, a estas personas que iban con estas buenas nuevas se le llamaban los portadores del Evangelio, o en otras palabras, los portadores de las buenas nuevas. Ese es el término que se acostumbraba a utilizar en el antiguo, ¿cómo le digo? En los tiempos antiguos, en el mundo romano, griego, ese era el término que se acostumbraba a utilizar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo de que ya era un término conocido por parte de aquellas personas que estaban oyendo acerca del mensaje que estaba trayendo
el Señor Jesús que estaban trayendo los discípulos del siglo primero, principalmente. Ellos conocían que era algo novedoso, algo bueno, eran unas buenas nuevas, buenas noticias que estaban trayendo al pueblo estas personas. Muy bien, dame un segundito acá. Ok, vámonos a las escrituras, vámonos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Vamos a leer estos dos versos que viene a ser lo que es la esencia del Evangelio. Estos dos versos, la esencia del Evangelio, que viene a ser precisamente es ese mensaje que cambia muchas cosas, esas buenas nuevas que traen un gran beneficio, porque cuando en aquel entonces se hablaba de evangelio, se estaba hablando en el mundo secular de alguien que venía a traer también recompensas, a traer, ¿cómo se dice? Los beneficios de haber obtenido la batalla, porque el botín de la batalla, exactamente. Venía con eso, es decir, que ese que traía buenas nuevas o buenas noticias, no venía solamente, miren qué lindo estoy, gané, sino que también traía el botín de la batalla para los soldados que venían a traer estos beneficios a las familias, y también mucho del pueblo, aunque no tuviera soldados en la batalla, también eran beneficiados con ello. Entonces vámonos a ver cuál es el evangelio para nosotros, cuáles son las buenas noticias para nosotros, tomando como referencia ese concepto griego de la palabra evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. Dice así la palabra del Señor, verso 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Precisamente esas buenas noticias de Jesucristo, de lo que Dios ha hecho para salvar a sus escogidos en la persona de Jesús. Esas son las buenas noticias. El justo muriendo por los injustos y así regalando su salvación, la salvación del justo. No es lo que nosotros debemos de hacer para lograr algo, es el anuncio de lo que ya está hecho a nuestro favor. Ese es el Evangelio, lo que ya está hecho a nuestro favor. ¿Y qué es lo que está hecho a nuestro favor? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y todo ello conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús, en otras palabras, es el Evangelio. Jesús son las buenas noticias. Jesús son las buenas nuevas, lo que Él hizo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? Las buenas nuevas de Cristo, o Jesús en sí. Jesús es el Evangelio, vamos a decir. Él es las buenas noticias. Él es las buenas nuevas. Lo que Él hizo. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Lo que Él hizo. Dios, por medio de las Escrituras, ya Él había hablado de
de esa promesa de salvación. Ya él había hablado de un Salvador. En las Escrituras ya había sido prometido, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Pero también podemos ver que esa promesa dio inicio. ¿Cuándo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo dio inicio esa promesa? ¿Desde cuándo? Desde que Cristo vino al mundo. Sí, pero la promesa, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? La promesa. Desde Génesis 3:15. Allí está la promesa. Desde el momento en que el hombre peca, Dios promete a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese que aplastaría la cabeza de la serpiente dice que es la simiente de la mujer. Y no dice las simientes, sino la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Es decir, uno que vendría. Incluso, siempre estuvo en la esperanza de Eva que de sus hijos inmediatos vendría esa simiente que aplastaría a la serpiente, que es Satanás, que es el diablo, que eso lo vemos en Apocalipsis al final, que esa serpiente antigua es el diablo. Siempre tuvo la esperanza a Eva, por eso siempre los nombres que le ponía a sus hijos, esperando de que ese hijo sería el hijo de la promesa. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Está bueno? Está precioso, ¿verdad que sí? Pero también en las Escrituras, nosotros nos vamos un poquito más adelante, encontramos algunos detalles específicos que nos hablan acerca de eso que vendría a ser el Mesías. Vámonos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer los primeros 12 versos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos, o con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos,
y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, 1 al 12, o el capítulo completo, que es lo mismo. Allí está, mis hermanos, una clara descripción de lo que vendría a ser el sacrificio expiatorio de Cristo nuestro Señor. Podemos afirmar que quizás ni siquiera Isaías tenía tan vívido como habría de cumplirse eso que él estaba hablando, escribiendo allí, inspirado. Ni siquiera él tenía eso en claro, pero nosotros, gloria y honra al Señor, que el Señor nos ha dado a nosotros ese privilegio de que podemos ver cómo literalmente esos detalles que Isaías vio en el futuro se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? Pero también el Salmo 16 nos habla, hay varios salmos que son mesiánicos, pero vamos a tomar uno, por ejemplo, el Salmo 16, el verso 10, mire cómo dice, es una profecía acerca de la promesa de que el cuerpo de Cristo no permanecería en el sepulcro, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Esa es una referencia, ¿verdad?, a esa promesa de que el Señor se levantaría triunfante sobre la muerte, sobre la tumba. Oseas capítulo 6, verso 2, también está esa promesa de la resurrección de Cristo. Nos dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará. Esa es una promesa también de que el Señor se levantaría triunfante sobre el poder de la muerte, de la tumba, del infierno. Ahora, ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias que se nos han dado a nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Se nos ha dado un mandato, ¿verdad? Se nos ha dado una ordenanza. Vámonos a las Escrituras, Marcos 16, 15. O seguimos en las Escrituras. Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Algunos, ¿verdad? A toda criatura. A toda criatura. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado a nosotros. Debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que tenemos que hablarle a la gente. Eso es lo que tenemos que proclamar. Otra cita bíblica la encontramos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 27. Somos llamados a predicar el Evangelio, pero también somos llamados, Filipenses 1:27, que nos dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Somos llamados a qué? Primero, Marcos 16:15, a predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, tenemos que comportarnos de una forma digna, acorde al Evangelio, acorde a esas buenas nuevas que nosotros hemos recibido. Entonces, es responsabilidad de cada creyente conocer el Evangelio
y también ese poder de exponerlo a toda persona que se presente en la vida de ese creyente. Conocer el Evangelio y exponerlo. Y no solamente exponerlo de palabra, sino que es el deber de todo creyente de vivir también el Evangelio. Es decir, ser una predicación viva, ese creyente, de la palabra de Dios, con su testimonio, con su vida. Ese es nuestro llamado, predicar y vivir acorde al Evangelio. Es nuestra responsabilidad. El Evangelio es algo que nosotros hemos recibido, es un solo Evangelio, no hemos recibido más Evangelio, sino esas buenas noticias que encontramos en las Escrituras. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Vamos a darle luz al largo. Gálatas 1, 6 al 9. Dice así, lo tenemos, si no lo alcanza, tome nota y después ustedes lo leen en su casa. ¿O quieren que le diga el número de página donde está en la Nueva Biblia de las Américas? ¿Quieren? ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Ok, muy bien. Gálatas 1, 6 al 9 nos dice así la palabra del Señor. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Saben lo que significa esa palabra anatema? Maldito. Muy bien, sea una persona maldita. Entonces, esa buena noticia que hemos recibido, esas buenas nuevas que hemos recibido, debe de ser expuesta de manera fiel a las Escrituras. Usted no debe de sumarle nada, pero tampoco debe de restarle nada. Usted no debe de suavizar, ni debe tampoco endurecer ese mensaje. Usted no debe de rebajar, pero tampoco elevar. Simplemente usted debe de anunciar lo que ya está declarado por el Rey en su palabra, en las Santas Escrituras. Entonces, quien hace esto, quien le añade, quien le quita, quien fortalece, quien debilita, pues nos dice la palabra, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, que esa persona está bajo maldición. Bajo maldición. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que hemos recibido, aprender a recibirlo, tal como se nos enseña, tratar de asumirlo, vivirlo, recibirlo y entenderlo, para que así entonces cuando lo compartamos a otros, no le estemos añadiendo, no le estemos quitando, sino que lo estemos dando de manera íntegra como lo hemos recibido. Esa es la idea, porque si no, estamos bajo juicio divino si tratamos de añadirle o quitarle. Tenemos un gran deber, una gran responsabilidad de predicar y proclamar el Evangelio tal como lo hemos recibido. Porque si no, dice que somos anatema, conforme a este pasaje bíblico que hemos leído. Hay muchos evangelios, como decía Pablo, pero decía Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que perturban, que dañan, que tergiversan el Evangelio. Y por esa razón, ya eso en el tiempo de Pablo lo había y lo hay ahora y lo va a seguir habiendo siempre. Van a haber grupos religiosos que se van a levantar con otro evangelio. Y otros van a ser tan descarados que le van a poner otro evangelio.
o otro testamento, como el caso de los mormones, que tienen el libro de Mormón. Libro de Mormón aquí arriba, aquí abajo dice otro testamento de Jesucristo. Pero parece que a ellos se les olvidó ese pasaje bíblico que está ahí en Gálatas. O dirán que es otra cosa. Pero ya está claro, no hay otro evangelio, un solo evangelio. Y tenemos que conocerlo al detalle para no caer en ese error. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Por qué hablamos de una buena noticia? Unas buenas nuevas. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué la palabra del Señor utiliza ese término evangelio, que era un término que se usaba en la antigüedad para anunciar esas buenas noticias de la victoria obtenida por el ejército cuando entraba a la ciudad? ¿Por qué son buenas noticias? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué usamos ese término evangelio? Buenas noticias. Y para eso nosotros tenemos que ver primero cuál es la condición del hombre. Eso es lo primero. Tenemos que ver cuál es la condición del hombre. Y cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, ¿verdad? Estamos hablando de todas las razas, de todas las etnias, de cualquier lugar geográfico, sin importar las épocas, los colores políticos, tampoco sin importar la condición socioeconómica. Estamos hablando de los hombres en sentido general, no importando si eran esclavos o libres, si son empleados o empleadores, si son dueños o siervos, todos, nos estamos refiriendo a todos, a usted y a mí. ¿Verdad que sí? A todos. Dijimos, todos. No me saque a nadie de allí. Todos, de toda época. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la condición del hombre? Conforme a la palabra del Señor, que es fiel, que es verdadera. ¿Qué nos dice la palabra? Vámonos entonces a ella. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 23. Mire lo que nos dice la palabra, mis hermanos. Voy a mencionarle varios pasajes bíblicos y trataré de andar rápido. Así que si usted gusta, tome nota. Es vital que usted entienda cuál es la condición del hombre para entonces sepa por qué son buenas noticias lo que el Señor nos ha llamado a proclamar. Eclesiastés 7:20 nos dice de la siguiente forma: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice de la siguiente forma: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esos dos pasajes? Hay muchos otros, pero esos dos, ¿qué nos dicen? Que no somos buenos por naturaleza, somos pecadores. Pero también cuando nosotros nos vamos al libro de los Salmos, el Salmo 51:5, mire lo que nos dice Salmo 51:5: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esa es la condición de todos nosotros. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y ahí mismo el Salmo 58:3 dice de la siguiente forma: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Qué nos está diciendo? Que nacimos en pecado, que nacimos condenados. ¿Entiende usted eso? La palabra nos dice que nuestro corazón, nuestra mente están corrompidos. Génesis 6:5. Génesis 6:5, mire cómo nos presenta la dura realidad del ser humano. 6:5 nos dice de la siguiente forma: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
Y ahí mismo el 8:21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Jeremías 17:9. ¿Van conmigo? Jeremías 17:9. Mire cómo dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Más engañoso es que todo el corazón y sin remedio. Ay, cuando yo oigo de esa persona que dice: no, es que mi corazón no me dice que haga eso. No te lleves del corazón. El corazón es engañoso. No se deje llevar de su corazón. ¿Quién lo comprenderá? Y ahí da la respuesta el siguiente pasaje bíblico. Nuestro corazón, nuestra mente están corrompidos, mis hermanos. Pero no solamente eso, mente y corazón, sino también lo que nosotros hacemos está corrompido. Romanos, capítulo 3, versos 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Mire cómo dice. Página 1153, un pasaje clave. Mire cómo dice la palabra. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. No hay justo ni aun uno. Todo lo que el hombre hace es corrompido. Todas las intenciones del hombre es de continuo hacia el mal. Eso es lo que nos dice la palabra. No hay nada que el hombre haga buscando el bienestar de otra persona. Siempre que trata de buscar el bienestar de otra persona, lo hace tratando de detrás recibir algún beneficio. La palabra de Dios nos dice que nada puede limpiar esa maldad. Jeremías, desde el punto de vista humano, Jeremías 2:22. Nada puede limpiar nuestra maldad. Jeremías 2:22. Mire cómo dice la palabra. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad están aún delante de mí, declara el Señor Dios. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Y Jeremías 13:23, ahí mismo, mis hermanos. 13:23. Otro pasaje clave. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Qué nos dice, mis hermanos? No hay justo. En resumida cuenta, lo que leímos en Romanos 3, no hay persona justa. Y por lo tanto, estamos separados de Dios. Es lo que nos dice el Salmo 5:4. 5:4 nos dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. El mal no mora en el Señor. Entonces, si somos pecadores, no podemos estar delante de la presencia del Señor.
si somos hombres malos por naturaleza, no podemos estar delante de la presencia del Señor. Es imposible estar delante de la presencia del Señor por nuestras propias fuerzas. No alcanzamos a estar delante de un Dios que es 3 veces santo, estar de pie delante de ese Dios. Es imposible. También Isaías 59, verso 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Eso es, nuestro pecado no nos permite estar delante de la presencia del Señor. Mis mejores obras no me permiten estar delante de la presencia del Señor. Mi supuesta inteligencia es basura delante del Señor. Es lo que dice también Romanos 1, 21 y 22. Vamos a leerlo. No quiero pasar esos pasajes bíblicos porque son clave. Romanos 1, 21 y 22. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Efesios también 4, 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Dice de la siguiente forma: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. O sea, no hay capacidad en el hombre, no hay forma en que usted se pueda acercar a Dios por sus propios méritos. No hay manera. Humanamente hablando, no hay manera. Y por lo tanto, estamos condenados a la muerte y al castigo eterno. Esa es la condenación que se merece la humanidad en sentido general. No hay nada que me pueda ganar méritos delante de Dios. No es compararme con otra persona, que yo soy mejor que el vecino. No es compararme. No tengo forma de acercarme a Dios. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, nos habla acerca de esa situación en la cual se encuentra el hombre. Ezequiel 18, 4. ¿Pueden buscar, por favor? O tomen nota. 18:4. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos hemos pecado, ¿verdad? Que todos tenemos una tendencia hacia el mal constantemente. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? No hay esperanza, humanamente hablando. Esa es nuestra condición. Apocalipsis 20, 11 al 15 nos habla acerca de eso, mis hermanos. Nos dice acerca de lo que le depara a esa alma pecadora, y como toda la humanidad es pecadora, toda está condenada.
Toda alma está condenada. ¿Hay alguna que se libre de eso? No, toda alma está condenada. Apocalipsis 20, 11 al 15, allá al final, el juicio ante el trono blanco, nos dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el día final. Esa es la condición de la humanidad. Ese es el camino que lleva la humanidad. Esa es la esperanza de la humanidad desde el punto de vista humano. Eso lo vemos allí, mis hermanos. Entonces, regresando a nuestro tema, hace un ratito le hice una pregunta: ¿por qué el Evangelio es buenas noticias? ¿Por qué son buenas nuevas? ¿Por qué son buenas nuevas? ¿Ah? Sí, puede responder. Amén. Eso es. Por eso que tenemos que proclamar el Evangelio. El hombre, por sus propias fuerzas, no puede alcanzar nada, mis hermanos. No es el ser religioso, no es el hacer cosas buenas, el que nos pueda garantizar a nosotros la eternidad con el Señor. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que nos pueda ganar el favor de Dios. Necesitamos entonces de un Salvador. Y ahí es que entran las buenas nuevas. Ahí es que entran las buenas noticias. Que esa vía de escape a esa condenación a la cual estábamos todos sometidos, encontramos la salida a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra es clara también cuando nos presenta a nosotros a un Dios que es justo, pero un Dios que es santo. Y cuando yo hablo de la justicia de Dios, dice la palabra que no está hablando de un juez que se chancee con el hombre. No es un juez dominicano, por si usted tenía esperanza de que el Señor le iba a dar un chance. Es un juez justo, un juez santo, un juez que no tendrá por inocente al pecador, al culpable. La Biblia nos dice a nosotros que Dios no ama al pecador ni al pecado. Él los aborrece, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él aborrece al pecador y al pecado. Vámonos a la Biblia. Hay gente que dice: no, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, no es así, mis hermanos. No es así. Dios aborrece el pecado y el pecador también. Nosotros encontramos gracia a través de Jesucristo. Nosotros encontramos amor a través de Jesucristo. No es a través de otra cosa. Vámonos al Salmo 7:11. Salmo 7:11.
Mire cómo dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 11 también, versos 5 al 7. Dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Entonces, mis hermanos, el Señor, debemos de entender, recapitulando, que administra su justicia de manera correcta, castigando al transgresor, no deja espacio para dudas ni para negligencias. Entonces, tomando eso como referencia, tomando como referencia también lo que el Señor dice, que está irado todos los días contra el impío y contra el pecador, ¿qué puede hacer el hombre para salvarse? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse? Eso es, mis hermanos. No hay, desde el punto de vista humano, nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Haga lo que haga el hombre por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, para obtener algún tipo de beneficio, todo es basura ante Dios, ya que el hombre está condenado. El hombre está bajo la ley de Dios y esto lo acusa al hombre de que es culpable, que es pecador. Somos pecadores. Entonces lo que le queda al hombre es cumplir su condena. Eso es lo que le queda. Y esa condena es eterna, porque estamos hablando de un Dios eterno. Un Dios que es santo por la eternidad y demanda un castigo eterno a causa de la santidad de Dios. Entonces, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. El hombre necesita un medio externo que lo libre, que lo justifique ante el gran y buen juez de toda la tierra, de todo el universo. Es lo único que puede hacer. Ahora, ¿cómo podemos, como decía José Miguel, cómo podemos nosotros acudir a Cristo y recibir los beneficios que Cristo nos ofrece? ¿Cómo podemos recibir esos beneficios? ¿Qué usted diría? ¿Cómo usted puede recibir esos beneficios? Muy bien, excelente. Todo comienza primero por lo que es el arrepentimiento. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Marcos 1:15, ¿se acuerdan que predicamos de eso cuando estábamos comenzando la serie? Marcos 1:15. ¿Cómo nos dice esa porción de las Escrituras? De la siguiente forma: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en esas buenas nuevas. Crean en esas buenas noticias. Eso también implica fe. Hay que creer. Eso es fe. Eso es lo que también nos dice Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Usted dice, no, pero mire que Dios ama a todo el mundo. Ok, pero ¿quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia de eso? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este beneficio está para todos, abierto, pero solamente el que cree.
El que se arrepiente, entonces obtiene la vida eterna. Solamente esa persona, no otro, no otro. También nosotros podemos ver algo similar en en Juan capítulo 20, verso 13. Hablando acerca de cómo se le apareció Jesús a María Magdalena. Pero vamos a leer del verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Hay que recibir esta verdad, que el sacrificio de Cristo y su muerte y resurrección es el que nos libra a nosotros de la condenación eterna. Y para recibir ese beneficio tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas nuevas? Porque, y resumiendo y dando respuesta a esa pregunta, porque es la noticia, la salida, la forma de ser salvo, de obtener el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Por eso son buenas noticias. Por eso debemos de proclamar estas buenas noticias, que es el Evangelio. Es la salida, es la forma, es la noticia de salir, de escapar de la condenación eterna, de obtener el perdón de todos nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias que debemos nosotros de proclamar. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores impotentes como usted y como yo. Es lo que el Señor hizo, no lo que yo hago. Porque lo único que el Señor pide de mí es fe, creer eso y arrepentirme. Es lo único. Y todo eso es obra de Dios. Hasta la fe para yo creer es obra de Dios. Nos dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que proclamar esas buenas noticias. Pero también son buenas noticias que nosotros debemos de proclamarnos a nosotros mismos. Por esa razón estamos hablando de esto en esta mañana. Estas no son buenas noticias que yo recibí hace 20 años atrás, cuando me convertí, y ya quedó allá en el pasado. Son buenas noticias que yo debo de predicarme hoy, que yo debo de recibir hoy yo como persona. Debo de predicarme a diario esas buenas noticias, de que ya Cristo lo pagó todo por mí. Que por lo tanto, si yo he sido librado de la condenación eterna, qué gran gesto de mi parte sería el que yo pueda vivir el resto de mi existencia aquí en la tierra glorificando a Dios con un estilo de vida correcto a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué le parece a ustedes? Es lo menos que deberíamos de hacer, vivir para el Señor. Entonces, si nosotros hemos sido beneficiados de esto,
si hemos sido librados de la condenación eterna, si el Señor nos ha arrebatado del infierno y de la muerte, ¿qué nos resta a nosotros si no es vivir el resto de nuestra existencia aquí en la tierra para el Señor? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Entonces aprenda que es deber suyo, es responsabilidad suya, usted ir a la palabra a diario y ver cómo el Evangelio va cambiando, va modelando su vida para la gloria de Dios y mientras tanto, mientras está en esta tierra, para el beneficio de los que les rodean. ¿Qué le parece? Bien, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a ver si hay algún tiempo de preguntas. Si quieren tener algunas preguntas, algunas respuestas, este es el momento para hacerlo.